Iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, que dista más o menos unos 30 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí sobre lo que había sucedido. Mientras charlaban, Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero los ojos estaban retenidos y no lo reconocieron. Jesucristo les dijo de qué discutían en el camino. Ellos, muy tristes, le dijeron, uno llamado Cleofás: ¿eres el único residente en Jerusalén que no sabes lo que pasó? Él le dijo, ¿qué pasó? Ellos contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante del pueblo. Los sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero ya lleva 3 días que esto pasó. Algunas mujeres nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Vinieron diciendo que habían visto una aparición. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Jesucristo convierte el dolor en esperanza. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 8 de abril, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en Grecia. Es un santo interesantísimo en cuanto a su capacidad de preocuparse mucho por los demás y servirle a los demás, su capacidad intelectual. Nuestro santo es San Dionisio de Corinto, obispo de los primeros siglos de la Iglesia Católica. Hay que estar atentos porque hay 2 San Dionisios en la Iglesia Católica. San Dionisio de Corinto, que es nuestro santo de hoy, y hay un San Dionisio Areopagita, que es el primer obispo de Atenas. Hablamos hoy de San Dionisio de Corinto. De acuerdo a los escritos, San Dionisio vivió en el siglo II de la historia y ya era una persona de bastante edad cuando comenzó a trabajar en el reinado del emperador Marco Aurelio. Llegó a ser obispo metropolitano, así quedó registrado en el martirologio de la Iglesia Católica. Admirable en el conocimiento de la palabra de Dios, y no solo se encargó de educar y guiar a los sacerdotes y a los obispos de Corinto, sino que también veló por los obispos de otras ciudades y de otras provincias. Por ejemplo, se tiene conocimiento que escribió 7 cartas a las iglesias de Lacedonia, Atenas, Nosos, Nicodemia, Gortina, Amastris, Roma. Primero, la carta dirigida a los lacedonios sobre la necesidad de la ortodoxia, es decir, hay que guardar siempre la recta doctrina. También hay una carta enviada al obispo de Nosos, Pinito, le hace recomendaciones para que no sea tan duro y no trate tan duro a las demás personas, le mandó a decir a ese obispo. También hay una carta contra la herejía marcionita, marcionismo, que planteaba la ruptura entre las enseñanzas de Cristo y el Antiguo Testamento. Otra carta dirigida al obispo Felipe de Gortina, elogiándole la firmeza contra las herejías y felicitándolo. Una 6ª carta a los de Amastris, hablándoles sobre el sacramento del matrimonio
la importancia de la continencia, el celibato y recomendaciones caritativas. Y la última carta, la séptima carta, que la consideran los historiadores como la más importante, dirigida a los que viven en Roma, al Papa Sotero, que era el Papa del momento, del año 166 de Papa hasta el 175. Es la única misiva de que se conservan pasajes de un elogio al sumo pontífice, un gran aporte a desvelar los errores filosóficos contra el paganismo, contra las herejías, un obispo muy docto, muy santo y muy hermano con los demás, San Dionisio de Corinto. Jesucristo convierte el dolor en esperanza. Convierte el dolor en esperanza, Jesucristo. Es el tema que nos toca para hoy. De acuerdo al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, cuando se nos narra los discípulos de Emaús. Son aquellos personajes que salieron de Jerusalén y se fueron muy tristes, mataron al maestro, todo se acabó, teníamos ilusiones, perdimos las esperanzas, lo mataron y ahora se robaron el cadáver también y no aparece. Entonces iban muy tristes, Jesucristo se les apareció y no lo reconocieron y les hablaba y ellos dijeron, usted es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Entonces el tema para hoy es una virtud que se llama la esperanza. Es la segunda virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Son las tres virtudes teologales. La segunda es la esperanza. Tener las esperanzas, no perder las esperanzas, guardar la esperanza. Confiar siempre en Dios, tener esperanza siempre en Dios. Ese es el tema para hoy, la esperanza. O como dicen en Colombia, las esperanzas son las últimas que se pierden. Vamos con la primera frase del Salmo 34 para hoy, las máximas. El Señor está siempre cerca para salvar a los que tienen el corazón muy triste. Siempre está para escuchar y para salvar. Salmo 18, en mi angustia llamé al Señor, le pedí ayuda y me escuchó. Salmo 18. También tenemos el Salmo 55, confía tu suerte y póngala siempre en el Señor. Salmo 20, que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Salmo 18, Dios mío, tú iluminas mis tinieblas y me das valor para la lucha. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y terminemos con la última máxima del Salmo 27 de la Santa Biblia. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jesucristo convierte el dolor en esperanza. Esa es una de las tantas razones de la resurrección de Jesús de Nazaret. De tantas cosas agradables, buenas, sabias que podemos decir de Cristo resucitado, esa puede ser una muy buena. Jesucristo convierte el dolor en esperanza. Los discípulos de Emaús le encontraron solución a su tristeza y a su melancolía. Volvieron a Jerusalén, encontraron a los 11, a los que estaban con ellos y decían, es verdad, el Señor resucitó y se le apareció a Simón. Y ellos por su parte contaron lo que les pasó en el camino y cómo habían conocido a Jesucristo resucitado, pero a través de la fracción del pan. Tan pronto partieron el pan para la comida los discípulos de Emaús con ese Señor misterioso que iba caminando con ellos y les hablaba, y se les abrieron los ojos, dice la Biblia, y reconocieron que era el Señor, pero ya está resucitado.
quien aspire a ser un verdadero discípulo del resucitado. Los discípulos son del resucitado, y resucitado significa el que superó la muerte, el pecado y la tentación. Deberá dejarse guiar por los criterios del Maestro de Nazaret como un resucitado. Entonces los apóstoles tenían la razón en afirmar que somos testigos del resucitado, decían los apóstoles. Es que él mismo les había encomendado esa misión, Jesús resucitado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. El Papa Benedicto XVI enseñó que una fe en Cristo resucitado le cambia la vida a una persona, la libera del miedo y le da mucha esperanza. Así fueron los 11 discípulos que llegaron al cenáculo y los peregrinos de Emaús. Ellos fueron los que tuvieron esa experiencia tan bonita del resucitado. Y también el resucitado entra en nuestra casa y en el corazón. Está ofreciendo alegría, paz, esperanza, decía el Papa Benedicto XVI. O sea que el resucitado transmite paz y alegría. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27. San Pablo decía que el resucitado anuncia la palabra, somos servidores de la alegría del resucitado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Jesucristo convierte el dolor en esperanza, salud, paz y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.